Gustavo Feder con nosotros, día de hablar de otro de los temas que seguramente son de interés de muchos de ustedes y además día de sorteo, ¿no? También. Tengo entendido. ¿Cómo Ambas andás? cosas. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Hola, Bien. Gus. Perdón que te Gustavo. hicimos esperar acá, pero viste que el debate se pone Me caliente. parece que valió la pena, sí, se puso caliente la pista, ¿no? Sí. Vamos a poner unos paños fríos con la historia. Bueno, hoy la propuesta es contar un poquito cómo fue la llegada de General Motors a la Argentina, sus primeros años, hasta una interrupción necesaria, obligada, por lo que fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que va a marcar una pausa en la historia de la parte semi-industrial que tuvo la compañía en sus primeros años. Vamos a remontarnos a 1918, que es donde tenemos la aparición semioficial, no a través directamente de la compañía, sino de un importador en el Salón del Automóvil de ese año, que fue el primero que se realizó, que alguna vez hemos hablado. Sí. Recién se hablaba del ACA. El ACA organizó los primeros salones del automóvil y en ese año se dio el punto de partida de esta iniciativa y el importador, Mestre y Blat, que trajo el primer Chevrolet que por lo menos se comercializó, o hay referencia de que se haya comercializado en nuestro país, ¿no? Antes de llegar a tener el control directo del mercado argentino, hubo otros dos representantes, los años 20, 21. El más importante fue Houston Hampton, que era una empresa que tenía su sede en Rosario, vendía tanto que la casa matriz le permitió en un momento, hizo un acuerdo con ellos para poder montar en Argentina algunos vehículos. Cuando hablamos de montar, estamos hablando de venían los autos en cajones semi-armados, acá se les ponían las ruedas, alguna cosita más, y se terminaban y se comercializaban después en la red. Pero hace poco ya hemos hablado de Ford, y acá hay una similitud, porque fue tal la demanda de estos vehículos a través de los representantes que tenían, que la propia casa matriz decidió en un momento tener el control directo del negocio, ¿no? Por eso fue que General Motors le termina comprando el contrato a esta empresa para poder tener directamente el control de lo que ocurría en el mercado argentino, tanto desde el punto de vista del montaje de unidades como obviamente de la comercialización, ¿no? El 19 de enero del 25, o sea, pasaron 100 años de muy poquito, se creó General Motors Argentina. O sea que la empresa está cumpliendo 100 años, pero acá hay que hacer una aclaración, no estuvo siempre, no tuvo 100 años de continuidad, sino que hubo etapas en las que se fue y después regresó, pero sí arranca como empresa con una filial directa en nuestro país en ese año, ¿no? Y agarra una época, más allá de todo lo de la guerra, que obviamente tiene sus complejidades, pero digamos que fue una marca que enseguida empezó a expandirse acá en la Argentina. Claro, porque lo agarra, vienen en un momento estratégico, la década del 20 fue de expansión del mercado automotor, fue una época de bonanza de la economía argentina también, y entonces es por eso que estas empresas querían no dejar en terceros, ¿no? en la representación, y es por eso que dan este salto de crear una filial en nuestro país. Acá estamos viendo una imagen muy interesante, es de las primeras publicidades oficiales del año 25, ya creada General Motors Argentina, ¿no? Ahí se alcanza a ver la razón social y nos muestra cuáles eran las marcas, ¿no? General Motors tenía y sigue teniendo muchas marcas diferentes. Acá obviamente la más popular, la que pegó más fuerte es Chevrolet, pero no es la única. Y fíjate que ahí en ese aviso ya se ve Chevrolet y Oldsmobile, ¿no? Que eran las dos primeras marcas con las cuales la filial argentina empieza a comercializar, ¿no? Y ese dibujo nos mostraba el lugar donde se empiezan a hacer las primeras actividades de montaje, que eran en Garay y Huergo, ¿no? La zona acá cerquita. Muy cerca, la zona de Puerto Madero, era una esquina. Te digo que cerca de la de Ford. Claro, exactamente. Que vimos el otro día. Recién hablamos con Gaspi cuando estábamos ordenando el tema de las imágenes. La zona portuaria de Buenos Aires, a principios del siglo XX y hasta mediados de ese siglo, era la zona industrial. Muchas empresas estaban
en ese sector, o del otro lado, ¿no? Avellaneda, Dock Sud, de las zonas más industriales, y no es casualidad, ¿no? que sea ese sector en el cual ellos comenzaron. Aparte estaban cerca del centro, el centro comercial, ¿no? Por lo tanto, la logística para después comercializar los vehículos donde más clientes tenían era bastante simplificada, ¿no? Esa planta de montaje fue la cuarta que tuvo General Motors fuera de Estados Unidos, de algún modo mostrando la importancia que ellos le asignaban al mercado argentino. ¿Me recordás el año, Gus? 1925. O sea, por eso decía, se están cumpliendo 100 años de la creación de General Motors Argentina. Vos fíjate que estaba, no, en esa época ya no, pero digo, Ford, Chevrolet, River y Boca. Claro. En la Boca. Sí. Todos. Claro, bueno. Sí, y ahí no tempranamente. Sé si en el 25 ya no estarían en Taglier y Libertador, River, pero. El Monumental sé que es del 38. Digo la cancha anterior. Sí. Pero digo, cuando nació era ahí toda la Boca. Seguramente, claro. Irían a comer al Obrero. Irían a comer al Obrero, claro. Claro. Era la puerta ¿Has ido a comer al Obrero? Sí. No fui. No fui. Un mediodía vamos a cortar acá y vamos a ir a comer al En Obrero. Caferata, con todo claro. Sobre pasar de Lucina, por ahí. Claro. Era la puerta de entrada de Buenos Aires. Claro, exactamente, ¿no? La zona portuaria, la zona industrial. Bueno, acá estamos viendo, estos son los primeros que se armaron en esa planta que veíamos de montaje. La ventaja de tener una planta propia es que te permitía eventualmente adaptar, fíjate, dice, primer Chevrolet armado en Argentina, ¿no? 2.085 y pesos. Registren ese número porque hay algo importante con eso, que ya vamos a hablar. Te permite que vos adaptes los autos a la condición de la infraestructura, del mercado, del gusto del consumidor local, y eso implica una ventaja respecto al simple importador. Entonces General Motors va a sacar una versión que es semi-argentino o especial argentino, ¿no? Que va a tener algunas modificaciones respecto al modelo de origen norteamericano. Recién veíamos 2.085 pesos, ¿no? El precio original era 2.800 y GM arranca con una política muy agresiva desde el punto de vista comercial para descontarle a Ford, ¿no? Que había arrancado en 1913 y que había copado el mercado de manera contundente. Entonces, para lograrlo, bueno, había que hacerlo no solo con productos buenos, sino que al mismo tiempo tuvieras una política de precios que sedujera al consumidor, ¿no? Esta publicidad, fíjate, construcción semi-argentina, es decir, se armaban con algunos componentes que podían proveer la industria local, capota, cubiertas, espejos, ¿no? Era un agregado mínimo que le daba un toque así de argentinidad al producto, aparte de la adaptación que se hacía desde el punto de vista de algunos componentes o algunos aspectos del diseño del auto, ¿no? Bueno, acá tenés algo importante. Estos son los primeros colectivos. Vos decís, no, pero es un auto. En realidad, lo que hoy conocemos como colectivos nacen como taxis colectivos, ¿no? Es decir, autos de pasajeros modificados, y General Motors, con su marca Chevrolet, va a tener rápidamente una presencia muy importante en el mercado de colectivos, con el 40% del control, o sea que se mete fuertemente, ¿no? En poco tiempo se fabrican casi 10.000 vehículos en menos de un año, y GM alcanza el 20% del mercado nacional, ¿no? Empieza, digamos, a descontar de a poquito a lo que había realizado Ford, que se había anticipado. Estas son imágenes de los salones del automóvil que se hacían en los años 20, de los cuales hemos hablado, pero fíjate, si bien es una marca generalista, todo el lujo que se ve alrededor, ¿no? de esta presentación. Lindo salón. Los autos en terminación bitono, un poco. Esta era una de las maneras de las cuales GM pretendía diferenciarse de Ford, que tenía el color negro como única alternativa. Y esto, se ve una pequeña bandeja ahí abajo del auto. ¿Por qué? Para que esos autos perdían aceite. Claro. Y como los pisos, que no manche el parqué, exactamente, ¿no? Porque, entonces, bueno, son las curiosidades de la época. Lo cierto es que esta planta de Puerto Madero, que recién decíamos, va a quedar corta ante la demanda que tiene la marca, y entonces GM Argentina compra un predio en Barracas, cerca también de donde estaba la primera, en las calles Limay y Osvaldo Cruz, y construye de cero este complejo industrial, que en realidad es una planta de montaje,
Y fíjense lo que hay detrás de la planta. Eso es el riachuelo. Claro. ¿Sí? La idea del proyecto era que se pudiera armar un puerto detrás de la planta. ¿Para qué? Para que los barcos, como los componentes venían de Estados Unidos, acá insisto, era montaje, no producción, para poder directamente descargar ya sobre el playón. O sea, que la logística fuera absolutamente ideal, ¿no? No tenés prácticamente distancias para recorrer, ¿no? Bueno, en esta planta se van a hacer, por un lado se van a montar los autos de la marca Chevrolet y de otras marcas de GM, Pontiac, Oldsmobile, entre otras. ¿Cuál es Garay? Esa era de Barracas. Ahí es Limay y Osvaldo Cruz, pero no te sé decir cuál es de cada una. Esa es la segunda, la que claro, abrieron después. La de claro, Barracas. la otra es Limay la primera y Huergo. Era la de Garay. Limay y Huergo, ¿no? Habían, en un momento hicieron una expansión también cerca de Puerto Madero, pero se dieron cuenta que la demanda era enorme. En estos poquitos años, acá estamos hablando de que esta planta se inaugura a fines del 28, hasta entonces se habían hecho 27.000 autos, ¿no? En Garay. Después se ve que mucha bola no le dieron con el tema de poner en condiciones el riachuelo para que lleguen los barcos. No, te diría que no, que quedó como tantos proyectos, ¿no? que quedan en nuestro país ahí dando vueltas, pero hubiese estado bueno, ¿no? Claro que sí, ¿cómo que no? Desde el punto de vista de la logística hubiese sido una solución óptima, ¿no? Y hubiese permitido también tener el río más cuidado, suponemos. No lo sabemos. Bueno, la realidad es que esta planta de Barracas tenía capacidad de montaje de casi 25.000 unidades por año, una cifra bastante importante, y tenía como particularidad, que esto era algo que casi en todas las plantas de la corporación había, un tanque, el tanque de agua de 38 metros, que acá lo tenemos, que permitía, con el logo GM, que uno lo pudiera visualizar desde lejos, ¿no? O sea, como no había otras referencias, no había GPS, y muchos llegaban de manera intuitiva. Los tanques eran eso. Exactamente. En Indianápolis sigue estando el tanque gigante, una bola gigante, un tanque. En la planta de Ford está todavía. Claro, exacto. Claro. Sí, la cebolla que la ves desde lejos, ¿no? Era una manera de decir, bueno, acá estamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, y también, como contaba, no está lejos del centro, ¿no? De manera de tener una logística también en lo que tiene que ser la distribución de los autos bastante más simplificada. La planta, como les decía, tenía estas dos líneas de montaje. Se hacían el montaje de los chasis, el montaje de los armazones de la carrocería, se pintaba, y después se hacía el montaje final. Una curiosidad que hoy nos llama mucho la atención, en el propio edificio podríamos decir, se exhibían los autos, o sea que vos podías comprarlos ahí en la fábrica. Fíjate, salón de ventas, ¿no? Acá tenés el salón de ventas dentro del complejo, o sea que podías ir directamente y te lo llevabas desde el lugar donde nacían, o por lo menos donde se terminaba de hacer el montaje, ¿no? Hoy es algo que sería impensado. Si bien las fábricas tienen en el hall central una muestra de lo que producen, bueno, acá estamos viendo otra cosa, ¿no? También tenía salón de eventos para los empleados y demás. A partir entonces de la planta de Barracas, las cifras empiezan a crecer de manera considerable, y la marca Chevrolet empieza también a tener un crecimiento importante en la participación del mercado argentino. En la década del 30 ya se llegan a más de 100.000 unidades de producción. GM hace algunos eventos para promoción de sus vehículos. Por ejemplo, Raíz a Mar del Plata, la Ruta 2 se había inaugurado en la década del 30. Ellos hacían campañas de asistencia mecánica para los turistas. Otras promociones en el Cristo Redentor en el límite con Chile y demás. Pero bueno, vamos a llegar a la década del 40, y ahí empieza la Segunda Guerra Mundial, y esto va a impactar de manera muy marcada en la posibilidad de continuar con la producción, ¿no? ¿Por qué? Porque desde Estados Unidos se interrumpe el suministro de partes, y eso indica que no había posibilidad de continuar, ¿no? Así que esto de algún modo
los primeros pasos que ellos pudieron dar. Hay una foto muy interesante que se ve un furgón en la línea de montaje con una leyenda que dice último vehículo hasta el fin de la guerra, ¿no? O sea, ya sabiendo, bueno, acá tenemos que cortar Paraban, porque sí. ¿no? Acá lo estamos viendo. Fíjate, esto es en Barracas, ¿no? Fíjate, yo cada vez que veo esta imagen me genera algo muy impactante, la expresión de tristeza de los que están ahí, que uno asume que son directivos de la planta, ¿no? Es como si estuvieran velando a alguien, despidiendo a un amigo, ¿no? Literalmente, ¿no? Y la leyenda que está ahí sobre el parabrisas de este furgón dice última unidad hasta el fin de la guerra. No. ¿Sí? De cualquier manera, ellos, para mantener activa la planta, siguieron haciendo heladeras sin compresores, bancos para escuelas, armarios, o sea, algún tipo de actividad que no requiriese de las partes que no se podían importar o no se podían llegar a fabricar, ¿no? Para después, bueno, terminada la guerra, reactivar y poder otra vez volver a la producción. Como parte de esta expansión que tuvieron, van a edificar en realidad otra planta en San Martín, ¿no? Cerca de Avenida San Martín y General Paz, donde tiempo después, ya en los años 60, van a distribuir las actividades, ¿no? Por un lado la parte de producción ahí, acá la estamos viendo. Fíjate, esto es una foto donde se ve ese tanque también tan característico. Ahí tenés, pues me preguntabas, Leo, recién por las ubicaciones, lo que se ve ahí atrás, esa es la General Paz. Buenísimo. Lo que vemos acá a la derecha, Avenida San Martín, Rodríguez Peña, la otra. Primero se construye esta planta donde no se hacían autos, se hacían heladeras Frigidaire, que eran del grupo de General Motors, baterías Argemo, se hacían elásticos, ¿no? Y después se va a construir más cercano en el tiempo otro edificio que va a estar destinado a la fabricación de motores y demás, ¿no? Bueno, súper interesante, y aparte de esto da para hablar. Sí, acá largo, cortamos, ¿no? porque bueno, vamos a parar acá. Otro día seguiremos con lo que viene porque es para largo, la ¿no? posguerra, pero es para tener un pantallazo de los que fueron los primeros años de General Motors Argentina, desde su gestación hasta esta interrupción por la Segunda Guerra Mundial. Súper interesante. Llega el momento del sorteo. Llegamos al momento gracias del a la sorteo. gente de Motorlibros, que se va a llevar para dibujar los autos de Ayrton Senna. ¿Quién quiere hacerse responsable Leo. de encontrar Y Leo, que está más cerca. sacar el numerito Sin mirar, ganador? no miré. Bueno, quiero decir Quiero ver dónde está el agujero en la bolsa. la más pesadita, ¿no? Claro. Hacemos así, si se cayó, se cayó. La pregunta era, ¿cuándo fue campeón Senna por primera vez? Esto fue en el año 88 con el McLaren MP4/4. Todos contestaron muy bien, así que agradezco a los que participaron. Y lamentablemente hay un solo ganador, ¿no? Pero habrá más sorteos. Ahí está el ganador. Sí, claro, decime el número. Y el ganador es... Andrés ¿Lo puedes decir con voz? No, decilo. Locutor Y el nacional. ganador es... El ¿Puede número ser? 90. No, sí. Sí. El número 90. ¿Y ahora cómo sería en un Tendrías que darlo vuelta, en un bingo? No. 90. Es al revés, Está al revés, Regueira. ¿O es el 06 o es el... ¿Está al revés? ¿Cuál es? ¿Qué hacemos? Y falta la niñita. La línea, claro. No hay 90, o sea que menos. Bueno, Entonces, Es el entonces 06. arrancamos de nuevo. Andrés. rectificamos. 06. Muy bien. Y 06, Recalculando. una mujer. El número Mirá, 06. Antonella Epa. de Benedetti. Vamos. La bien, ganadora, vamos. así que se va Bien, a llevar Antonella, felicitaciones. este hermoso libro de Motor Libros, de la colección Motor Art, ¿sí? Para pintar los autos de Senna. Bueno, como siempre quiero agradecer a Motor Libros que nos acompaña cada jueves con esta columna. Invito a que consulten su catálogo en motorlibros.com. Sí, señor. Y los que no ganaron esta oportunidad, pronto Va a haber otras. Pronto estaremos anunciando un nuevo concurso con los libros de Motor Libros para que puedan participar y ganar y conocer algo más sobre la historia automotriz nacional o sobre el automovilismo argentino. Un lujo, Bueno. Gustavo. Mil Un gracias. placer. Un placer. Estoy tratando de que ChatGPT, porque lo estoy usando para todo, me arme un mapa y que me marque dónde estaban las canchas de River y de Boca y las plantas de Ford y de Chevrolet. Buenísimo. En el barrio de La Boca. Claro. Pero me Y está están yendo, cerca. te me está yendo. Pero estoy ahí por llegar, porque viste que le tenés que ir Banquemos. preguntando, Claro, llevándolo. lo vas llevando, sí. Pero sí tengo un dato.
no llegaron a compartir los 4 en el mismo momento, porque River se fue de la Boca en el año 23. Ah, en el 23. Claro. Se fue Alvear y Y capaz y que Claro, Tagle, no, Libertador por muy y Tagle poquito, en el por muy 23. poquito. y capaz que fue en ese predio. Bueno, pero igual la ubicación. No, se ¿sabés puede dónde estaba poner. la cancha de River? En Gaboto, entre Ah. Aristóbulo del Valle y Pinzón, a una Claro. cuadra de lo que es la Bombonera. Claro, de eso es la Boca. Digamos que la planta de Ford sí era la Boca y Geme la Barraca. Exactamente. O sea, barrios vecinos, pero bueno, no tan. Pero es interesante este vínculo fútbol-automovilismo, ¿da? Y son los superclásicos, además. Para muchas Claro, cosas. A ver si ChatGPT Claro. me Los está dos dando algo. superclásicos de Claro. los deportes más populares de la Argentina. Ahora cuando terminamos te llamamos, Cris, Dios mío. pero estamos, Tengo que darle un cierre a la columna del señor Gustavo Feder. Otro No sé día si seguimos. querés. estamos hablando de historia, viejo. Historia. Ya voy a llegar, ¿eh? Voy a ir con Bueno. ChatGPT. Bueno, genial. Listo. Mientras te esperamos, vamos cerrando la columna de autohistoria. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Hasta el jueves.